Bueno, le doy la bienvenida a cada uno. Sean bienvenidos, pueden tomar asiento. Es una bendición poder estar acá. A los que están en casa también, saludarles, animarles. Como decía la pastora el otro día, cuando estén en casa y hay que cantar, alabar, orar, párese de su asiento, hágalo, camine, exprésese hacia el Señor, no se encasille en algo, ¿verdad? Sino que hagamos lo que el Espíritu nos impulse. Si usted le impulsa ahí a alabar, a adorar, a pararse, hágalo. El Señor es bueno y el Señor sabe y nos conoce, ¿verdad? Nuestro corazón. Amén. Y hoy, en esta mañana, en que el Señor, ¿verdad?, nos quiere hablar, quiero que vayamos ahí en la palabra del Señor a Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:9. Estamos meditando en este versículo, estos dos versículos maravillosos, dos versículos maravillosos en los cuales el Señor nos expresa tantas cosas, y vamos a ver qué nos expresa, porque yo aquí puedo ver dos cosas importantes dentro de lo que Dios nos quiere decir, de lo que Dios nos quiere expresar. Hoy hemos venido a buscar la palabra, hemos venido a buscar el mensaje, hemos venido a escuchar, ¿verdad?, la palabra del Señor, porque eso es lo importante, predicar la palabra. Nosotros no predicamos ni hablamos palabra de hombre, sino que hablamos la palabra del Creador, del Señor, Dios, aquel, ¿verdad?, que nos formó, aquel que nos envió, aquel que hoy quiere que cumplamos un propósito. Amén. Si usted quiere anotar algo, anote esto para comenzar en sus apuntes. Anótelo, guárdelo en su corazón. Amén. Dios, así como nos da bendiciones, también nos encomienda responsabilidades. En eso meditaba yo. Así como Dios nos da tantas bendiciones, también nos da responsabilidades. Eso es el Evangelio. El Evangelio no solamente es recibir. El Evangelio también es trabajo, dedicación, esfuerzo, concentración. Pero el Evangelio se ha transformado muchas veces en nuestra vida en un sinfín de excusas. Y cuando nos excusamos en la excusa, se forman más excusas sobre esa excusa. Y hay algo en el mundo, una enfermedad que se llama mitomanía. ¿Sabes lo que es la gente que es mitómana? Es la que miente, ¿cierto? Es la que miente. Pero al mentir, tiene una particularidad porque cualquiera puede mentir. Cualquiera puede ser una mentira. Pero esta es una enfermedad que llega a tal extremo que la persona misma se cree su mentira. Y así se ha transformado el Evangelio. Las excusas son mentiras disfrazadas. Y las personas que están en el Evangelio se creen tanto esa excusa que se transforman en mitómanos espirituales. Porque esa es su verdad. Y aquí vamos a ver en estos versículos dos cosas importantes que yo puedo ver y visualizar en este pasaje. Lo hemos leído muchas veces, pero ahora lo vamos a ver de un prisma diferente. Lo vamos a leer del prisma que conocemos. Amén. Vamos a leerlo del prisma que conocemos. Amén. 1 Pedro 2:9 dice: más vosotros sois linaje. Linaje tiene que ver con una línea. ¿Amén? ¿Por qué usa la palabra linaje? Sabemos que en los reinos, en las coronas, hay un linaje de sangre. ¿Amén? Entonces nadie puede subir al trono si no tiene esa sangre. ¿Cierto? Nosotros tenemos un linaje de sangre, que fue la sangre que derramó Jesús en la cruz. Ese es nuestro linaje. Ese hoy es nuestro ADN en el mundo espiritual. Todos nosotros en el mundo espiritual tenemos un ADN. Cuando el enemigo nos mira como parte de la familia del rey. Y ustedes saben que en la antigüedad, y hasta el día de hoy, cuando vemos los países que tienen reinado, la monarquía tiene privilegios. ¿Cierto?
Esos son los mismos privilegios hoy que nosotros tenemos en el mundo espiritual. Aquí nos dice el Señor que somos linaje escogido, o sea, Él nos escogió para que participemos de esta monarquía espiritual del reinado de Dios. Dice que somos real sacerdocio. Un sacerdote tiene que ver con la administración a Dios. ¿Amén? No solamente pertenecemos a la monarquía, sino también que fuimos apartados para la adoración a Dios. El sacerdote es el que está encargado de tener las cosas sagradas, ¿o no? Miren, en la posición que Dios nos puso, eso le estoy mostrando, la posición que Dios nos puso. Eso es una bendición. Ser sacerdote del Dios Altísimo es una bendición. Hoy tenemos el linaje de Melquisedec, ese que al principio se le apareció a Abraham. Ese linaje tenemos hoy nosotros, y es así como nos enseña la carta de Hebreos, desde el capítulo 7 en adelante, del linaje que venimos nosotros desde Abraham hasta hoy. O sea, somos parte de la monarquía y parte de la administración de las cosas sagradas del Señor. O sea, tenemos una bendición tremenda. Esta posición fue la que Cristo nos puso cuando Él muere en la cruz y resucita el tercer día. Dice que somos pueblo adquirido por Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Perdón, somos parte del pueblo de Dios. Amén. Somos de su nación. La Biblia dice que aunque somos de este mundo, somos parte del cielo. Eso nos enseña la Biblia. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso dicen las Escrituras, literalmente. Pero tiene un motivo, dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, también nos dio la bendición de poder proclamar el Evangelio, que dice las Escrituras que ningún ángel puede hacerlo, ni siquiera los que están hoy en la presencia del Señor, los ángeles del cielo, pueden predicar el Evangelio. Esa bendición se la dio a la iglesia. Somos los únicos que podemos anunciar el Evangelio de Jesucristo. Nadie más lo puede hacer. Dice: vosotros que en otro tiempo no eras mi pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hoy en Cristo lo tenemos todo. Tenemos una posición, tenemos bendición, y en este dos versículos encierra todo lo que somos en Cristo Jesús hoy. Posicionalmente y la autoridad que tenemos. Solamente por pertenecer a la iglesia de Dios, a la iglesia del Señor. Pero también aquí, cuando nosotros leemos este versículo, y yo lo he escuchado muchas veces en la iglesia predicar este versículo, siempre dicen: sí, pero nosotros somos un sacerdocio, somos nación santa, y toda la gente, aleluya, amén. Ustedes saben que por el solo hecho de pertenecer a una monarquía, asume responsabilidades. Amén. ¿Sabes tú que las monarquías en el mundo incluso tienen protocolos, los cuales no pueden faltar ni fallar? Entonces, dentro de estos dos versículos, además de tener una posición, ¿cierto?, también tenemos responsabilidades. Y es ahí donde falla mucha iglesia. Porque cuando Dios dice: tú eres esto, yo te di esto, te he prosperado, te he bendecido y todo, amén, aleluya, aleluya, pero también tiene responsabilidad, y la gente dice: no,
quiero tomar responsabilidades. El Evangelio también es responsabilidades. El Evangelio también toma riesgos. ¿Amén? La Biblia dice que nuestro Señor, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y dice la Biblia, a Él sea el imperio. ¿Sabe lo que diferencia que tiene un imperio a una nación? Que la nación tiene, o el Estado tiene que ver solamente con el lugar donde está, ¿cierto? Un Estado tiene que ver con el lugar donde está y su gobernante se dedica solamente a ese Estado y a que a ese Estado no le falte nada. Pero un imperio tiene algo diferente. Un imperio tiene un espíritu de expansión. ¿Oye usted? Todos los imperios que uno conoce históricamente siempre se tenían que expandir. El que estaba al frente tenía una visión diferente. Nosotros tenemos que conquistar y engrandecer. Por eso se llaman imperios. Por eso aquí dice que tenemos la responsabilidad de anunciar, de expandernos. Eso es la iglesia. Una iglesia que no predica, que no anuncia, no está cumpliendo la voluntad de Dios. Una iglesia que no discipula, que no predica, que no se multiplica, que se estanca, deja de cumplir la voluntad de Dios. Por algo la Biblia dice que es un imperio. En un imperio está el rey, el emperador, el gobernante, y los que están por debajo de él, todos tienen un espíritu de expandirse. ¿Ustedes han escuchado el dicho ese que dice todos los caminos llevan a Roma? ¿Ustedes saben por qué existe ese dicho, no? Porque Roma se encargaba de cuando iba conquistando, iba haciendo caminos. Entonces todos los caminos de esa época llegaban al centro del imperio. ¿Quién es el camino en la iglesia? Jesús. Todo lo que nosotros hagamos y emprendamos hacia adelante y abramos camino, ese camino va a llevar a la gente a Jesús. Él es el centro del imperio. ¿Y de quién es la responsabilidad de conquistar? ¿Del rey o de los soldados? Los soldados. El emperador, los reyes daban las órdenes. Vayan allá y conquisten allá, vayan allá y conquisten allá. ¿Cuál fue la orden de nuestro Señor? Y recibiréis poder de lo alto y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que hace un imperio. Por eso el Señor nos decía que nos comparáramos con eso, que nuestra labor es conquistar. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Sé un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado. Los soldados son los que conquistan. Los soldados son los que avanzan para conquistar. Pero con la diferencia nosotros que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad, aparte de una posición que Dios nos ha dado acá, porque siempre a la gente le gusta la posición. Yo soy esto, yo hago esto, yo soy predico. No, yo canto. No, yo soy el encargado de esto en la iglesia. La posición. Pero la posición siempre lleva responsabilidad.
Si uno está en una posición y no es responsable, probablemente en poco tiempo caiga de esa posición. Tengo que hacerme también responsable de la posición que tengo. Amén. Somos linaje escogido. Tenemos una sangre real. Amén. ¿Han visto cuando las coronas, hablan de la corona, la más conocida es la corona inglesa, ¿cierto? La de Inglaterra. Ustedes han visto que cada vez que ellos hacen algo bueno, no sale mucho en las noticias, pero cuando se mandan un lío, lo primero que sale en la noticia, en la corona pasó esto, la corona pasó esto otro, hubo esto en la corona. Y andan pendientes de ellos, ¿no? Los paparazzi y todos andan pendientes de eso, que eso fue el motivo por el cual murió Lady Di, ¿no? Por la persecución que ella estaba teniendo. ¿Por qué? Porque cuando uno es parte de la corona, todos te están mirando. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice que tenemos que dar buen testimonio. Porque somos parte de la corona. Amén. Amén, gloria a Dios. Somos linaje escogido. Tenemos una sangre, un ADN distinto espiritualmente. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros. Amén. Y cuando nosotros nos paramos en la posición de sacerdotes, también hay una gran responsabilidad ahí. Porque tenemos que tomar lo sagrado de Dios y administrarlo de buena manera. Tenemos la palabra, tenemos los dones, tenemos el fruto del Espíritu. Y eso tenemos que saber administrarlo de buena forma. En los dones espirituales que son para la gente, tenemos que aplicarlos. Sanar, profetizar, hablar en lenguas, palabras de ciencia y sabiduría, fluir en los dones del Espíritu. Pero en cuanto al fruto del Espíritu, no solamente es gozo, no solamente es amor, no solamente es humildad, no solamente es bondad. Hay dos cosas importantes también en el fruto que a veces son muy olvidadas: la fidelidad y el dominio propio. He hecho mano de esa característica que Dios ha puesto en mí, porque es algo espiritual, es algo que yo tengo que sacar hacia afuera, es algo que ya está en mí. La fidelidad es importante y el dominio propio también es importante en un buen sacerdote. Somos sacerdotes del Dios Santísimo. Administramos las cosas del Señor. Oramos por la gente. Tenemos lo sagrado en nuestras manos. Dios las ha colocado en nosotros para que nosotros las podamos extender a otros. Eso es estar lleno del Espíritu Santo, lleno del Señor. Dios no es un Dios castigador. Jesús no es un rey castigador, es un rey bondadoso, fiel, que tiene dominio propio. Todas las características de Jesús hoy están en nosotros. Tenemos que echar mano a eso. Pero la carne siempre va a querer que hagan lo contrario. Amén. 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 Dios nos dejó algo maravilloso para que nosotros lo administremos y nosotros podamos extender este reino hacia afuera. Pero debemos ser responsables con lo que Dios nos ha dado. No solamente pensar en que tengo, sí, muchas bendiciones, pero también tengo que pensar que tengo que ser responsable con esas bendiciones.
administrarlas, canalizarlas bien, para que otros también sean bendecidos, para que la iglesia sea bendecida, para que el lugar sea bendecido y el reino se extienda hacia otros lugares. Porque no es solamente hasta el fin del mundo, también es en Jerusalén, también es en tu entorno, también es en Judea, en la provincia, también es en Samaria, en el país, y también es hasta el fin del mundo, todas las naciones. ¿Se dan cuenta que a nuestro Señor no se le escapa nada? Porque el Señor quiere que conquistemos, pero que conquistemos en esta posición de reyes y sacerdotes, que conquistemos en esta posición, pero que también nos hagamos responsables de lo que se nos entregó en nuestras manos, siendo buenos mayordomos. Y esto es para todos. Amén. Para todos. Es para toda la gente de la iglesia. Cuando le digo todos, incluyo a todos. Porque yo no voy a hablar mal como hablan, como quieren que hablemos, ¿eh? Todos, toda la iglesia. Porque ahora es moda hablar como la señora, ¿cierto? ¿Ah? En vez de avanzar en la cultura, nos desculturizan. ¿Ven? Yo te voy a decirle tótex. Eso es hablar mal. ¿Ven? Entonces cuando yo le digo todo, o todos, ya le enseñé lo que significa todo en griego, ¿cierto? ¿Qué significa todo en griego? Todo. Me incluye a toda la gente. La iglesia es una sola. Nosotros no necesitamos un lenguaje inclusivo para sentirnos parte de la iglesia. En la iglesia no existe el feminismo ni el machismo. ¿Amén? Solamente existen los discípulos de Jesucristo. Aquellos que siguen a Jesucristo. Ya sean hombres o mujeres. Fieles a Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Y cuando nosotros hablamos en este reino tenemos que hablar con un lenguaje, pero el lenguaje del cielo. Y el lenguaje del cielo es el lenguaje de la fe. Ese es el lenguaje del cielo. El lenguaje de la fe. Hablar lo que dicen las Escrituras. Extenderme según lo que dicen las Escrituras. Nosotros hoy tenemos que defender lo que creemos, lo que pensamos. Porque si estamos inseguros de lo que creemos y pensamos, se puede tornar peligroso en nuestra vida espiritual. Si escondemos lo que creemos y pensamos, se va a tornar peligroso en nuestra vida espiritual. Va a ser una vida espiritual inestable. Y podemos caer en el error de poder hasta negar a Jesús en nuestras conversaciones y en nuestro entorno. Y eso no es extender el reino. Eso no es ser parte del linaje de Dios. Hoy el evangelio en el mundo se ha tornado un evangelio muy liviano. Mucha gente está predicando para agradar a la gente, al hombre. Nosotros no, nosotros estamos formando discípulos. Y si tenemos que decir una verdad, vamos a decir una verdad bíblica, no nuestra verdad, sino la verdad de Dios, no la nuestra. Porque la verdad de hombre no sirve. No existe en ninguna parte de la Biblia que diga haz el evangelio a tu manera o a tu forma.
como tú quieras. No, en la Biblia dice que hay un solo evangelio, un solo Dios, una sola fe. Que tenemos que llegar a ser personas de un mismo sentir, miren, de un mismo sentir y de un mismo pensamiento. De un mismo sentir y de un mismo pensamiento. Miren, busquen Juan 14, 27. Juan 14, 27. Vamos a ver algo ahí. Juan 14. Vamos ahí a Juan 14. Aleluya. ¿Está siendo bendecido o bendecida? Amén. ¿Están todos bendecidos hoy? Amén. Gloria a Dios. Juan 14, 27. Dice la Reina Valera: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El capítulo 14 también comienza con esa afirmación. No se turbe vuestro corazón. ¿Sabe cuándo el corazón se turba? Primero, dice la Biblia, cuando hay desconocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Segundo, dice la Biblia que cuando desechó el conocimiento. Cuando desechó el conocimiento. Y también dice que cuando olvidó el conocimiento. Eso dice Oseas 2:6. Pero dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuántos corazones turbados hoy hay? ¿Sabe que la turbación, verdad, el descontrol espiritual, la confusión, viene cuando hay desconocimiento, hermano? Cuando yo no conozco. Usted ha ido a algún lugar, a lo mejor de vacaciones, a trabajar, y va y no conoce el lugar, nunca ha ido, se ha dado cuenta que anda como con las lámparas más encendidas, porque no sabe para dónde va a arrancar, no sabe si la calle es de doble mano, si se va a meter mal, si puede causar un accidente. Normalmente se baja un poco la velocidad porque tiene que ir más atento, porque no conoce el lugar. Y hay cierto temor, ¿cierto? Y sobre todo cuando uno viaja de noche y no conoce y se piensa que se puede perder, ¿o no? Hoy están los GPS. Hoy está el GPS que te guía. Bueno, cuando vienen tiempos oscuros como los que estamos viviendo mundialmente, cuando vienen tiempos que quieren presionar tu vida, tenemos un GPS escrito que se llama Biblia. Y ese es el que nos guía y nos da la posición que tenemos que tener. ¿Dónde tenemos que dirigirnos? ¿Dónde tenemos que mirar? La Biblia nos da las señales en este camino espiritual que Dios ha trazado a través de su Hijo Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. El corazón se turba y tiene miedo cuando hay desconocimiento. Por eso es necesario conocer lo que dice las Escrituras, conocer lo que dice Dios. Y si no lo sé, preguntar. No pensar que podría ser así. O porque yo vivo una vida así, tiene que ser así. No, no porque yo tengo una vida y yo he hecho las cosas de esa manera durante mucho tiempo, son así. Dios, cuando viene, nos cambia 180 grados nuestra vida. Porque nuestra vida iba hacia un lugar y Dios la cambió a otro lugar. Nuestra vida iba al infierno y Dios la cambió hacia el cielo por Jesús. Nuestro caminar iba en las tinieblas y Dios la cambió a la luz. Amén. Pero Él dice: les dejo la paz y no la doy como la da el mundo. El mundo siempre da soluciones parches, momentáneas. Amén.
¿O el IFE es una solución eterna? ¿O es una solución momentánea? Momentánea porque te soluciona el problema del momento, ¿no? Y después cuando se acaba, otra vez viene el miedo, el temor. Porque miren, les voy a decir algo. ¿Es así o no es así? Cuando estamos con plata en los bolsillos, ¿andamos más confiados, no? No, tranquilo. No, los par de kilos asados. ¿Cierto? Porque muchas veces cuando uno tiene dinero, el dinero a veces no lo deja ni pensar, hermano. Porque cuando uno tiene dinero, piensa en el momento nomás. ¿Cierto? O los mejores zapatos, las mejores zapatillas, la ropita, va al momento. Y cuando empieza a llegar el 20, empieza el bolsillo como a... Y ahí como que recién comienzo a pensar. No debería haber gastado la plata en eso. ¿Se da cuenta, no? Y viene el temor. Parece que ya no voy a llegar a fin de mes. Capaz si hubiese juntado la plata 3 meses y me lo compro, no me habría resentido mi economía. ¿Se da cuenta? Que a veces nos tienen que pasar las cosas para que podamos pensar. Pero Dios nos da otras soluciones en la Biblia de cómo vivir nuestra vida. Nuestra vida espiritual, nuestra vida física, nuestra vida económica. Nos dice, este es el camino, esta es la forma. Pero la gente, como es obsesiva con sus pensamientos, dice, no, pues yo lo voy a seguir haciendo a mi manera, a mi forma. Eso no es ser un buen sacerdote. Eso no es ser un buen gobernante de este linaje. Porque así como los reinos que aún existen en el mundo, que son 7 creo, que todavía están, ¿ven? Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra, Holanda. ¿Ustedes saben que la reina de Dinamarca de qué país o no? ¿Es argentina todavía, no? ¿Ah? ¿Cierto? ¿La Holanda? La Holanda, es argentina. Se casó con el rey ella. Le quiero decir una cosa, que usted se va a casar con el rey de reyes y señor de señores. ¿No dice la Biblia que estamos convidados a la boda? Que Jesús va a venir a desposar a la iglesia y se va a casar con ella, se va a unir a ella. Usted es más que la reina de Holanda, po. ¿Se da cuenta? ¿Lo pueden ver así o no? Y a veces la gente envidia las cosas de este mundo, hermano. Oh, cómo me gustaría ser la reina cuando uno la mira ahí la foto. Yo la he visto en fotos porque ahí y la gente dice, oh, cómo me gustaría estar ahí, andar en ese carruaje tirado por caballo. Y yo me pongo a pensar, sí, pero yo voy a tener un caballo blanco, un caballo mejor, porque Jesús va a venir con todo para acá, po. ¿Se da cuenta? Eso es lo que somos hoy, en Cristo. Tenemos una posición, pero también las monarquías tienen responsabilidades. Y hay monarquías que lo pueden hacer bien, y hay monarquías que lo pueden hacer mal. Eso depende de nosotros. Si lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer mal. Para hacerlo bien, hay que seguir los protocolos espirituales. Lo que Dios nos dejó en su palabra que tenemos que hacer. Pero miren cómo dice esta Biblia, esta otra versión, que la voy a leer desde acá. Juan 14, 27, el mismo versículo que está ahí dice, les dejo un regalo. Aquí está más completa la traducción, es más actualizada. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Me gusta esta versión porque dice, paz en la mente, paz en el corazón. Qué importante
¿Qué es esto para tomar buenas decisiones? Cuando yo hago algo para Dios, tiene que haber paz en la mente y paz en el corazón. Eso se llama confianza. Confiar en lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Amén. Ustedes saben que en todos los países del mundo se está dando algo, sobre todo en los países latinoamericanos, algo relacionado con la constitución, que quieren cambiar las constituciones de los países. ¿Ustedes saben que hay un solo país en el mundo que no tiene ninguna constitución? ¿Y que es uno de los países más estables del mundo? Ese país es Inglaterra. Todavía ellos tienen la misma historia de toda la vida, nunca la han cambiado y no tienen necesidad de una constitución. ¿Por qué? Porque ellos se acostumbraron a vivir de una forma diferente. ¿Saben que Estados Unidos tiene una constitución y siempre ha sido la misma? ¿Y saben en qué está basada la constitución de Estados Unidos? Y nunca han tenido que cambiarla. Y es la democracia más estable del mundo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todos los países que han cambiado sus constituciones han empezado a decaer. Todas. Francia cambió muchos puntos de la constitución y miren cómo está ahora. Era un país estable. España también está cambiando su constitución en algunos puntos. Miren cómo está cayendo ahora. Toda la degeneración que hay ahí. Y así van cayendo los pueblos. Porque el único reino que no cambia, podríamos decir, su constitución, y no la va a cambiar nunca, es el reino de Dios. Porque nosotros también tenemos una constitución. La constitución es la que protege a la gente. ¿Salió usted, no? Para eso formaron las constituciones en el mundo. Para proteger a la gente. Nosotros estamos protegidos por lo que Dios ha dicho. Estamos protegidos por lo que Dios ha escrito para nosotros. Estamos protegidos en este nuevo pacto. Por eso somos distintos, diferentes. Por eso tenemos una posición distinta a la que tiene el mundo. Pero tenemos que responsabilizarnos de ella. Ser responsables con ella. Y hay tantas cosas que podríamos ahondar hoy. Pero si tú no tienes paz en el corazón, y paz en la mente, probablemente vas a caminar un evangelio, pero con miedo. Con miedo a no tener, con miedo a no hacer, y eso te va a paralizar, y no vas a avanzar, y no vas a caminar, y no vas a crecer en el evangelio. Y ser de un mismo sentir. Ser de un mismo sentir y de un mismo pensamiento. Qué importante lo que dice 1 Corintios 1:9 y 1:10. Qué importante lo que dice ahí. Qué importante lo que el apóstol Pablo nos dice en su palabra. En esos dos versículos. Que los vamos a leer. Aquí lo está buscando Edámica, Micaela. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios que nos llamó a la comunión ¿con quién? Con Jesús. ¿Quién es Jesús? Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Te das cuenta? Nos llamó a la comunión con Él. ¿Sabes lo que es tener comunión? No es estar ahí en la iglesia católica hacer la primera comunión, eso no está hablando ahí. A ver. ¿Sabe cuándo fue nuestra primera comunión en los evangélicos? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque ahí nos unimos a Cristo. Y tuvimos la comunión con Él, juntos. Ya podemos hacer todo juntos. 10.
Os ruego pues, hermanos. ¿Por qué nos ruega? Por esa comunión, ¿cierto? Recuerden que cuando leemos un versículo tenemos que saber lo que dice arriba, para poder entender la Biblia. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál? Parece que tenemos comunión. Que habléis todos una misma cosa. ¿Cómo vamos a poder hablar todos una misma cosa? Está hablando de la vida espiritual. Que cuando prediquemos todos lo mismo. De eso está hablando. Porque es imposible que todos pensemos lo mismo naturalmente y hablemos lo mismo, ¿cierto? Pero espiritualmente sí podemos hacerlo. ¿Y cuándo lo logramos? Cuando nos preparamos. En la palabra, en la oración, en la administración, en el servicio. Amén. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente y un mismo parecer. Amén. Paz en la mente, paz en el corazón. Y no la doy, dice el Señor, como el mundo la da. Porque la paz que tenemos en el Señor es espiritual. Y es ahí donde tenemos que fortalecer nuestra vida. Y hay muchas veces que no nos van a gustar las cosas que el Señor nos dice. Amén. Juan 6. Yo digo inmediatamente, me acordé recién. Juan 6. 60. Jesús venía de hacer un gran milagro. Multiplicó el pan y los peces, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese milagro, no? Multiplicó el pan y los peces. Y venía de hacer un gran milagro. Toda la gente lo vio. Y mucha gente lo sigue a otro lugar. Y Jesús los mira y dice, estos me siguen por los panes y los peces nomás. Y le sigue relatando ellos y le dice a la gente, si comen mi carne y beben mi sangre, esa es verdadera comida. Pero la gente era tan natural, que pensó a lo mejor que somos carnívoros. ¿O cómo se llaman los caníbales? Los caníbales, ¿cierto? Porque los argentinos somos carnívoros, nos gusta comer asado, ¿cierto? ¿Ah? ¿Caníbales? ¿Que tenemos que comer la gente? ¿Que tenemos que comerlo a él? Y mucha gente así ve la palabra, la mira de una forma natural. Cuando Dios la palabra nos habla de ser siervos, de dar lo que Él nos pide, lo ve de una forma natural. No lo ve de una forma espiritual. Y cuando lo ve de una forma espiritual es cuando cambia la vida de las personas. Y la gente son prosperadas espiritualmente de la manera de Dios, en todas las áreas. Amén. Amén. Entonces, en el versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Así hay mucha gente en la iglesia. Oh, el pastor se fue al extremo, es muy duro lo que está diciendo el pastor. Ya no me está gustando ya este pastor. Y cuando el pastor le habla y les predica un día domingo de la bondad de Dios y de la sanidad, que estuvo linda la palabra del Señor, ahí no es el pastor, es el Señor, ¿cierto? Pero cuando el Señor le habla a través del pastor de responsabilidades, de dar lo que tienen que dar, ahí no es el Señor, es el pastor. ¿Se da cuenta? Que podemos tomar la palabra de una forma carnal o espiritual, pero nosotros vamos a crecer maravillosamente cuando tomamos la palabra de una forma espiritual, cuando veamos todo lo espiritual en lo que Dios nos enseña, porque el reino de Dios, inconmovible, el que nunca va a perecer, el que nunca va a desaparecer, el que es eterno, el que nos ha prometido que en el cual vamos a vivir por la eternidad, ese reino es el verdadero.
Y según ese reino es como tenemos que vivir. De ese reino somos embajadores. De ese reinado somos embajadores. Esa es nuestra verdadera nación antes de la humana. Yo amo a mi país, como ustedes aman el suyo. Pero primero, yo soy del reino de los cielos. Ese es mi reino, esa es mi bandera. De ahí me dice el DNI también. Espiritualmente yo muestro mi DNI y dice ciudadano del cielo. Esa es mi nación. No es Israel, no es ninguno de esos países, es el cielo, el reino de Dios y su justicia, porque lo busqué y lo encontré. Ese es nuestro oasis. Así que, hermanos, en este día domingo, ya sabemos que tenemos una posición, que somos linaje escogido y somos real sacerdocio, y que tenemos una posición maravillosa para poder ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo me puedo saber el versículo de memoria, pero de ahí a creerlo y hacerlo es otra cosa. Yo me puedo saber los versículos de memoria, los puedo citar, puedo saber dónde están, pero de ahí a hacerlo es otra cosa. A creerlo es otra cosa. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y así como tenemos una posición, recuerden, también tenemos responsabilidades que asumir. ¿Está dispuesto a asumir las responsabilidades? Le hemos mostrado otra vez a los hermanos en la casa y a los que están acá. ¿Estamos dispuestos a asumir las responsabilidades? Amén. Amén. Esa tiene que ser la actitud de un creyente. Por eso los llamamos creyentes. Amén. No lo entiendo ahora, pero amén. Ya lo voy a entender. Eso es fe, po. Porque no digo que usted va a entender todo. Pero no podemos pasar 20 años sin entender nada. Jesús no le dijo a los discípulos, llevo tanto tiempo con ustedes, todavía no saben quién soy. Le he predicado tanto tiempo a ustedes, todavía no saben quién soy. Eso le decía Jesús a sus discípulos. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Yo traigo palabras de vida eterna. Yo no hago nada sin que el Padre me lo diga. Y Jesús le estaba diciendo, y después al final de su ministerio todavía no entendían quién era. Iban los discípulos camino de Maús y Jesús se le apareció al lado, empezó a hablar y ellos conversaban con él y después se dieron cuenta, a este lo conocemos nosotros. Recién se dieron cuenta que era Jesús. ¿Por qué? Porque ya lo habían dado por muerto. Amén. Así es, pues. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pongámonos de pie y oramos. Pongámonos de pie y oramos. Aleluya. Gloria. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿qué tan dispuestos estamos? ¿Y qué tan disponibles estamos para el Señor? La Biblia dice que cuando nos presentemos en el día del Señor, nos vamos a presentar en espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles al Señor. ¿Saben lo que es una persona irreprensible? Eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Creo que es el 23 o el 24. Dice que nos vamos a presentar irreprensibles delante del Señor, en espíritu, alma y cuerpo. En cuerpo, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor, si cuando uno se muere el cuerpo queda acá? Vas a tener un cuerpo nuevo.
como el cuerpo de Jesús cuando Él fue resucitado de entre los muertos. Sin límites de edad ni de tiempo. Y dice que vamos a presentarnos irreprensibles. ¿Sabes lo que es una persona irreprensible? Una persona que no se le puede reprochar nada. Pero eso depende de nosotros. De que hagamos lo que dice el pacto. Que tomemos nuestras responsabilidades, las asumamos y caminemos con ellas. ¿Saben por qué hoy los políticos son personas en las cuales la gente ya no confía? Ahora en Chile se están presentando unas personas a presidente. ¿Sabe que uno fue a un lugar y le pegaron? Lo golpearon. Ahora otra mujer fue a presentar su candidatura en un lugar y toda la gente le gritaba ladrona, devuelve la plata. Porque se perdieron 600 millones de pesos chilenos en su administración como ministra. ¿Saben por qué no creen en ellos? Porque no hacen lo que dicen. ¿Saben por qué la gente hoy no cree en la iglesia? Porque la iglesia no hace lo que predica. Y es duro. Y usted puede decir en lo mismo, oh, que dura esta palabra, Señor. Que dura esta palabra del pastor, puede decirlo, díganlo si quieren. Pero es tiempo que nos responsabilicemos del Evangelio. Y que le mostremos al mundo que Dios es real en mí. Que le demostremos a nuestros niños que Dios es real en mí. Anoche conversaba con un buen amigo mío. Y conversamos de altos temas. Y yo le dije, ¿sabes? Cuando yo no hago algo que dice la Biblia, no estoy capacitado para predicarlo. Porque si lo predico me hago un mentiroso delante de Dios y delante de la iglesia. ¿Y saben quién es el padre de la mentira? No vivamos una doble vida espiritual. Seamos fieles a lo que Dios dice. Porque Él nos tiene confianza y sabe que podemos hacerlo. No es difícil. Si usted cree que es difícil, está equivocado. No es difícil. Porque es fácil llevar la carga junto con Jesús. Y Él ligera la carga cuando estamos enyugados a Él. Él lo dijo. No es difícil. Solo hazlo. Amén. Señor, te damos gracias en este día por tu amor y por tu palabra. Te damos gracias, Señor, y a toda la gente que está ahí, en sus hogares. También, Señor, que sean bendecidos con este mensaje. Pero hoy es tiempo de pararnos y decir, en tu gracia, Señor, todo lo puedo. En tu gracia, Señor, soy más que vencedor. En su gracia, Señor, soy suplido en todas las cosas. En su gracia, Señor, me gozo. En su gracia, Señor, sigo el camino. Porque en su gracia soy lo que soy. Y no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque yo no puedo, pero su gracia sí puede. Y me da la habilidad. Gracias, Señor, por darme esa habilidad. Por darle esa habilidad a la iglesia de poder hacerlo sin cuestionarlo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno. Dale revelación de entendimiento. Un espíritu diferente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya.